Imagina que recibes un cargamento de fruta desde Ecuador, plátanos, en caja apilada, todo en orden, todo legal, con su documentación. Pero entre esa caja hay algo más. Hay unos paquetes sellados, cuyo contenido es una sustancia blanca en polvo que todos conocemos. Y en cada uno de estos paquetes sellados hay escrito a mano un solo mensaje: ¡Feliz Año Nuevo! Esto podría parecer una escena de película, pero para nada. Esto ocurrió de verdad, en un almacén en Ourense. Y detrás de este cargamento había un hombre de Vilanova de Arousa que llevaba años perfeccionando un sistema que la policía española tardó demasiado tiempo en ver. Su nombre es Juan Miguel García Santos y a día de hoy sigue sin estar en una celda. Para entender este caso, primero hay que entender el territorio. Vilanova de Arousa está en Pontevedra y bueno, es una villa marinera en la ría de Arousa, en plena Ría Baixa gallega. Y aquí pues hay poco más de 10.000 habitantes, donde básicamente todos son puertos, barcos y mariscos. Y una historia que además va mucho más allá del turismo costero. Porque es que resulta que la ría de Arousa no es solo conocida por sus mejillones, es también conocida desde los años 80 como el epicentro histórico del narcotráfico español. Y aquí, justo en este sitio, fue donde nacieron y operaron algunos de los nombres más célebres del narco gallego, como pueden ser los Charlines, los Ubiñas o los Baúl. Estos fueron familias que convirtieron esta costa en la puerta de entrada de toneladas de sustancias ilícitas hacia Europa, usando las mismas rías donde sus abuelos habían pescado durante generaciones. Ese fue el mundo en el que creció Juan Miguel García Santos, conocido como Juanjo. No es que fuera un forastero que llegó al narcotráfico desde fuera, era precisamente alguien que creció en un entorno donde el negocio de la droga formaba parte del día a día, donde había modelos a seguir que no estaban en la aula ni en la oficina, donde la ría y los contactos eran el capital más valioso que se podía tener. Pero Juanjo no iba a hacer lo mismo que el resto. La narcolancha pues era algo del pasado, era algo demasiado visible, demasiado arriesgado, demasiado fácil de interceptar para la Guardia Civil. Así que Juanjo tenía otro plan. El sistema que construyó nuestro amigo Juanjo, en términos de ingeniería criminal, la verdad es que es bastante elegante. No necesitas una narcolancha rápida si tienes tus contenedores de fruta. Tampoco necesitas cruzar el estrecho de Gibraltar si tienes un puerto portugués. Y, sobre todo, no necesitas arriesgar a tu hombre en una descarga de madrugada en la playa si la droga llega sola, entre cajas de plátano, con toda su documentación en regla, o así, precisamente era como funcionaba la red. El polvo blanco se producía en Colombia y Ecuador. Desde allí se introducía en contenedores marítimos legítimos cargados de fruta tropical. Todo tenía factura, todo tenía manifiesto de carga, todo parecía un envío comercial normal de una empresa importadora. El punto de entrada a la península no era el puerto español, era el puerto de Leixões, en Oporto, Portugal. Esta elección no era casualidad. Los controles de los puertos portugueses eran distintos a los españoles, y la coordinación entre ambos países existía, pero los recursos de atención no eran los mismos. Entonces entrar por Portugal era una capa adicional de protección. Desde Leixões, los contenedores viajaban en camión hasta su destino final en España, las instalaciones de Fruta Mabaz, en Ourense, una empresa de distribución de fruta real, operativa, con sus trabajadores y sus clientes correspondientes. Era la tapadera perfecta. Dentro del almacén, entre las cajas de plátano, pues estaban los paquetes de polvo blanco. Y en ese cargamento de enero de 2019, los paquetes tenían escrito algo que los agentes que lo encontraron no olvidarían fácilmente: ¡Feliz Año Nuevo! No es que fuera un error, no era tampoco un descuido, simplemente era la firma de la gente que se sentía tan segura de su sistema que podía permitirse este tipo de humor y de pequeña broma. Gente que creía con razón, hasta ese momento, que nadie iba a abrir esas cajas. Pero ¿cómo llegó la policía hasta ese almacén? ¿Y quién más formaba parte de esa red que conectaba Galicia con Ecuador? García Santos no operaba solo, ningún narco a este nivel lo hace. La red que construyó era multinacional por necesidad. Para que el sistema funcionara bien, hacía falta piezas en distintos países, y cada pieza tenía que encajar con las demás sin que ninguna conociera demasiado sobre el resto. En Ecuador y Colombia estaban los proveedores, los que controlaban la producción y podían acceder a los contactos en los puertos de salida. Sin ellos, no había cargamento. En Portugal estaba la logística de entrada. Alguien tenía que gestionar el paso por Leixões, coordinar la documentación, asegurarse de que el contenedor llegara sin ser inspeccionado y, bueno, abrir un poco el paso. Y en Galicia estaba el núcleo, residente de la comarca de Osalnés, la misma zona de la Ría Arousa donde García Santos había crecido. Pues eran personas de su confianza, de toda la vida, que sabía cómo funcionaba el negocio, porque en esa tierra ese negocio llevaba décadas ya funcionando. Y en Ourense, por último, estaba la empresa, un empresario local vinculado a Frutas Mabaz, que ponía el espacio, la cobertura y la logística de distribución en tierra española. García Santos era simplemente el hilo que conectaba todas estas piezas.
no el que tocaba la sustancia, sino el que conducía los camiones, el que tenía los contactos en cada extremo de la cadena y sabía cómo hacer que todo funcionara en sincronía. Ese perfil, el del coordinador invisible, es más difícil de perseguir judicialmente, porque cuando la policía llega al almacén encuentra todo tipo de sustancias y a los que están alrededor, pero el que lo organizó puede estar a cientos de kilómetros sin huella directa sobre la mercancía. Y eso es exactamente lo que ocurrió en este caso. En enero de 2019 la policía española actuó. No fue una operación improvisada, detrás había meses de investigación, seguimiento y lo más revelador, colaboración internacional. Porque en esta operación no estaba solo la policía española, no, estaba también la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La presencia de la DEA no fue un detalle menor, la verdad. La DEA no se implica en operaciones pequeñas. Su participación indica que la red había llamado la atención a nivel internacional y que los flujos de sustancias rastreados tenían una dimensión que superaba el ámbito puramente español. El día del golpe, los agentes intervinieron en las instalaciones de Fruta Mabaz en San Ciprián de Viñas. Lo que encontraron fue contundente. Entre 359 y 430 kilogramos de sustancia blanca ocultos entre la fruta. Una cantidad que, bueno, a precio de mercado mayorista representa millones de euros. 9 personas fueron detenidas, pero el hombre que lo había organizado todo, Juan Miguel García Santos, no estaba entre los arrestados. Por segunda vez en su vida, una operación policial se cerraba sobre su red, pero él quedaba fuera del alcance de los agentes, porque esto no era la primera vez que le enfrentaba a la justicia. Este hombre había tenido más enfrentamientos. 2 años antes de la operación de Ourense, en 2017, García Santos ya había sido condenado. La Audiencia Provincial de Pontevedra lo declaró culpable de tráfico de drogas por su participación en una red de narcotráfico en la comarca de Osalnés. La sentencia fue 9 años de prisión. Junto a él fueron condenadas otras 9 personas de su entorno de las Rías Baixas. 9 años. Una condena seria, en firme, dictada por el tribunal. Y sin embargo, cuando en 2019 llegó la operación de Ourense, García Santos seguía en la calle. Seguía coordinando cargamentos. Seguía construyendo redes entre Ecuador, Portugal y Galicia. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en los tiempos de la justicia española y en las posibilidades que tiene alguien con recursos para dilatar y recurrir y maniobrar dentro del sistema mientras los procesos judiciales siguen su curso. Lo que sí es claro es que cuando la audiencia de Pontevedra revisó en 2023 el caso del cargamento de los plátanos, las peticiones fiscales que acumulaban más de 121 años de cárcel para los implicados, García Santos ya no podía ser juzgado. No porque fuera inocente, sino porque no estaba. A partir de 2019, Juan Miguel García Santos desapareció del mapa. No hay imágenes suyas en libertad, no hay declaraciones públicas, no hay rastro oficial de su paradero. Lo que sí existe es su expediente y la certeza de que en algún lugar este hombre condenado en firme a 9 años y acusado de coordinar uno de los lijos más sofisticados de cocaína de los últimos años en España sigue sin estar entre rejas. A diferencia de Herrera Nieto, cuyo escondite resultó estar a 400 kilómetros de la zona de operaciones, García Santos podría estar en cualquier parte. La dimensión internacional de su red, con contactos en Colombia, Ecuador y Portugal, abre la posibilidad de que lleve años fuera de España, en un país sin tratado de extradición operativo o simplemente en algún lugar donde nadie lo reconozca. En noviembre de 2025, la Policía Nacional tomó una decisión que pocas veces toma. Publicó una lista, 10 hombres, 10 fotos, 10 personas condenadas o procesadas que llevaban demasiado tiempo sin rendir cuentas con la justicia española. La lista de los fugitivos más buscados de España. Juan Miguel García Santos, el narco de los plátanos, estaba en ella. Su descripción: complexión obesa, 1,75 metros, cabello negro, ojos oscuros y alta peligrosidad. Esta campaña tuvo un efecto inmediato y a los 3 meses, 6 de los 10 fugitivos fueron capturados. Una operación que los medios llamaron relámpago, por la velocidad con la que se resolvieron casos que llevaban años abiertos. Uno de los capturados fue Julio Herrero Nieto, un narcotraficante salmantino del que ya tenemos un vídeo en este canal. Pero García Santos no estaba entre esos 6 capturados. A principios de 2026, con 6 de los 10 fugitivos ya detenidos, él seguía siendo uno de los 4 que permanecía libre. La lista pública había funcionado para la mayoría, pero para él, de momento, no. Eso nos dice algo. Dice que su red de protección es más sólida, que sus recursos son mayores, que la distancia entre él y la justicia española es, por ahora, suficiente para mantenerse fuera de su alcance. O dice simplemente que es más cuidadoso, que alguien que lleva años construyendo un sistema diseñado para ser invisible sabe mejor de nadie cómo permanecer oculto cuando le conviene. La Policía Nacional mantiene un canal de denuncia activo, los más buscados @policia.es, así que cualquier información sobre su paradero puede acelerar su captura. El caso de Juan Miguel García Santos es, en muchos sentidos, la versión moderna del narcotráfico gallego. Las narcolanchas de los años 80 y 90 eran espectaculares, visibles, peligrosas, y precisamente por eso la policía aprendió a combatirlas.
Hoy la ría está mucho más vigilada que entonces, los clanes que dominaban la costa han sido desmantelados, reconvertidos o simplemente se han desplazado. Pero el negocio evidentemente no desapareció, en todo caso evolucionó. García Santos representa esta evolución, ya no hace falta cruzar el mar de noche con motoras de 250 caballos, pues no, o sea, ya solo basta con una empresa de importación de fruta, Puerto Portugués y unos cuantos contactos en el otro lado del Atlántico. La droga ya viaja sola, en contenedor, con toda la documentación en regla, y cuando llega tiene escrito Feliz Año Nuevo. El problema para el Estado no es solo encontrar fugitivos, sino es que el sistema que construyó sigue siendo replicable. Otros pueden usar esas mismas rutas, los mismos puertos, la misma lógica. La detención del coordinador no elimina el método, solo cambia el nombre de quien lo aplica. Y hay algo más incómodo todavía. García Santos tiene 2 procesos judiciales abiertos en España. Tiene una condena de 9 años dictada en 2017. Tiene cargos por coordinar uno de los lijos más sofisticados de los últimos años. Y a día de hoy, mientras este vídeo está siendo grabado, sigue sin estar en una celda. El narco de los plátanos sigue fuera. Los paquetes de Feliz Año Nuevo siguen siendo el símbolo de un caso que todavía no tiene punto y final. Y la pregunta que queda en el aire es precisamente la más difícil de responder. ¿Cuánto tiempo más nos queda hasta ver a este hombre entre rejas?